Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de la tecnología en mi cole. En este caso vamos a seguir hablando de electrónica y bueno, tenemos otros vídeos tutoriales por ahí un poco más genéricos hablando de los componentes de electrónica y ya nos vamos a centrar en ver ciertos componentes, dedicarle un vídeo tutorial a ellos, especialmente a ellos porque tienen contenido más que suficiente para que se lo merezcan. Y bueno, nos vamos a centrar, como digo, en ello. Sería electrónica analógica. También dejaré en la descripción del vídeo los enlaces a algunos videotutoriales también de electrónica analógica, de puertas lógicas y demás, ¿vale? Como siempre, pues oculto la webcam para disponer de pantalla completa y empezamos. Bueno, chicos, pues mirad, el transistor es un elemento activo. Ya en el videotutorial anterior de electrónica pues vimos la diferencia entre elementos activos y pasivos, por lo tanto no voy a detener mucho en esto. Sí deciros que el transistor, de una manera muy simple, muy básica, uno muy conocido es este, el BC548. Decir que siempre va a tener tres patillas, ¿vale? Aunque puede ser que no veamos las tres, y ahora explico eso por qué es, pero normalmente va a tener tres patillas en las que, aunque aquí esté en inglés, una patilla se va a llamar colector, otra base y otra emisor. Aunque estén puestas aquí en este orden, colector, base, emisor, no siempre van a estar en ese orden, ¿vale? Para eso luego tendríamos que usar el polímetro para detectar, digamos, de qué tipo es y cómo son las patillas. El símbolo básico de un transistor sería este. Os vais a encontrar símbolos por ahí que son iguales pero no tienen este círculo, es decir, solo las tres patillas y esta línea vertical sin el círculo. Pero bueno, lo importante es que si veamos que tiene esta forma, que hay un colector, que sería esta patilla, que es la que entra por un lado y no tiene flecha. Tenemos un emisor, que es la que tiene flecha, y esta puede ser que esté saliendo o entrando. Ahora lo vamos a ver. Y la patilla que está en el centro sería la base, ¿vale? Bien, estos serían otros tipos de transistores y decía antes que suelen tener tres patillas aunque no siempre las veamos, porque este en concreto, este que veis aquí, la tercera patilla puede ser que a veces la coja por la propia estructura del transistor, es decir, por esta parte metálica. Esas perforaciones que veis ahí evidentemente son para atornillarlos a una placa o a algún otro elemento, pero puede ser que, digamos, esta carcasa metálica haga la función de la tercera patilla. Estos que veis aquí, que también tienen una perforación, pues lo mismo, son para fijarlo a algún elemento. Normalmente se van a fijar a elementos de refrigeración, a radiadores. ¿Por qué? Los transistores suelen ser elementos que se calientan bastante. De hecho, son quizás, sin tener en cuenta las resistencias, son quizás de los elementos activos que más se calientan, y digo elementos activos simples. Un microprocesador evidentemente se va a calentar muchísimo más porque un microprocesador precisamente lo que tiene dentro son muchos transistores, ¿vale? Bien, ¿cómo está formado a nivel interno un transistor? Pues básicamente vamos a tener dos tipos, un NPN y un PNP, ¿vale? Vamos a explicar antes eso y creo que lo vamos a entender mejor. Mira, nosotros sabemos que el sentido físico de la corriente, o sea, cómo se mueven los electrones, es del electrón, o sea, perdón, de la parte negativa a la positiva, porque los que se mueven son los electrones, ¿vale? Pero luego hemos adoptado un sentido convencional, un sentido técnico, en el que nosotros decimos que la corriente siempre va de positivo a negativo. Entonces nos vamos a quedar con esta parte que es la que conocemos, de positivo a negativo. Pues bien, un transistor que se le conoce como BJT, Bipolar Junction Transistor, transistor de unión bipolar, tiene dos uniones, es decir, es como si fuesen dos diodos. Ya hemos visto el diodo en otro video tutorial. Y comparten una de las partes. Ya sabemos que un diodo tiene una parte positiva, ánodo, y una parte negativa, cátodo. Pues una de esas dos partes la van a compartir, ¿vale? ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, mira el NPN. El NPN significa que tiene aquí un diodo negativo-positivo, pero esta parte positiva la comparte con otro diodo. O sea, son dos diodos que conectamos sus cátodos, perdón, sus ánodos en un punto común, ¿vale? Evidentemente esto se hace a nivel de construcción, a nivel del diseño propio del transistor. Entonces, yo tengo aquí que estas tres patillas, esta, en este caso el colector sería negativo, la base sería positivo, por lo tanto yo ya puedo empezar a pensar que de colector
a base no va a haber circulación de corriente, ¿no? O no debería, porque sería de negativo a positivo, y eso no lo permite. Sin embargo, sí la puede haber de base a emisor, porque sería de positivo a negativo, ¿vale? Pues bien, el transistor NPN tiene esta forma, es la que hemos visto antes. Importante que os fijéis, la flecha está saliendo del transistor, ¿vale? En el emisor la flecha sale. Vamos a agrandarlo un poquito, que lo veamos. ¿Veis? Aquí la flecha sale. Bien, en el NPN, en el PNP, perdonad por ese baile de pantalla, en el PNP tenemos justamente lo contrario. Ahora tenemos dos diodos con su parte positiva y negativa, pero la que es común es la negativa, el cátodo, ¿vale? Por lo tanto, ahora sí podría tener una circulación de colector a base, de positivo a negativo, o de emisor a base, pero no podría tener de base a colector, porque sería ir de negativo a positivo, ¿vale? Pues bien, vamos a demostrar esto con una simulación, con el simulador que hoy siempre usamos para esto, que es el Crocodile. Me vengo aquí y vamos a ver este circuito. Perdona, que mirad. Estoy aquí, ¿vale? En este de arriba. Este sería un transistor NPN. Como he comentado, a veces no se ve el círculo, ¿vale? Tengo la flecha para afuera. Quiero ponerlo que se vea un poquito más grande esta zona. Bueno, así está bien. Mirad, tengo una pila de 5 voltios, he puesto una resistencia para generar una corriente, evidentemente, y he puesto un LED aquí para que veamos si hay corriente o no, para que lo veamos de un punto de vista visual, ¿vale? Bien, he dejado el colector sin conectar. Tengo una base y un emisor. Como esto es NPN, significa que la base es positiva y el emisor es negativo, por lo tanto debería de circular la corriente. Le damos y vemos que funciona, ¿vale? Y además vemos que la corriente, si me dejo caer aquí, la corriente es de 11,8 miliamperios, una corriente muy pequeñita, ¿vale? Bien, me vengo al mismo transistor NPN, veis que la flecha está saliendo, pero ahora voy a conectar colector y base. El colector es negativo y la base es positiva, por lo tanto de negativo a positivo no debería circular la corriente, porque estamos saliendo por aquí, positivo, y se encuentra con una parte negativa. No debería. Vamos a darle, lo activamos y vemos que no hay circulación de corriente. Hay diferencia potencial, pero no hay circulación de corriente porque aquí detiene. ¿Vale? ¿Qué pasa si esos mismos esquemas los cambiamos a un PNP? Veis que son los mismos esquemas, lo único que he cambiado es el transistor. ¿Vale? Que aquí tengo la flecha ya entrando para adentro. Yo siempre le digo a mis alumnos que para que se acuerden cuál es el símbolo de uno y otro, el PNP, que empieza por P, es el que penetra, ¿vale? Pues ese lo tenemos aquí. Y el otro, aunque la nomenclatura aquí no me sirva, pero bueno, sí podríamos decir no penetra. Sale, pues no penetra, que es la flecha saliendo, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer esta simulación con este transistor PNP. La parte de central, o sea, la base, es negativa y el emisor sería positivo. De negativo a positivo no debería de haber circulación y evidentemente no la hay. Si me vengo a este ejemplo, el colector es positivo, P, NP, y la base es negativa. Aquí sí debería de circular. ¿Veis cómo se enciende? Vale, pues esa es la idea que tenéis que tener, que vamos a tener circulación siempre y cuando se cumpla esa regla. Bien, nos vamos de nuevo aquí a la presentación para explicar el funcionamiento básico. Nos quedan 5 minutitos, vamos a ver si lo terminamos. Mirad, yo siempre digo que el funcionamiento básico sería compararlo con un grifo. Por aquí está entrando el agua, por aquí está saliendo, colector, emisor, y la base es la que me regula el caudal de agua, ¿vale? Lo vemos también con este ejemplo. Si aquí hay una circulación, fijaros que esto sería el émbolo de la mariposa, del grifo, que está cerrando. Aquí está el agua esperando, pero cuando abrimos la llave, el agua pasa. Bien, esta llave no la vamos a abrir manualmente, la vamos a abrir con una corriente, que sería la corriente de base. Aquí tenemos otro ejemplo, el colector, todo el agua está aquí, estaría presionando esta válvula de retención, pero si aplicamos una pequeña corriente en la base,
esto se levanta y deja pasar el agua, ¿vale? Esa sería la simulación con circuito eléctrico. Lo interesante es que veamos que en la base solo vamos a aplicar una pequeña corriente en comparación con la que va a circular entre colector y emisor, ¿vale? Pues bien, por último, y ahora ya pasamos a la simulación, aquí tenemos otro ejemplo de los 3 modos de funcionamiento que tiene el transistor. El primero sería en corte, por lo tanto no hay circulación de corriente entre emisor y colector, no hemos, por lo tanto, quiere decir que no hemos aplicado una corriente en la base. Me voy justamente al contrario, que sería en saturación, hemos aplicado a la base la máxima corriente y deja pasar la máxima corriente entre emisor y colector, ¿vale? Y por último tenemos un modo que es el que nosotros controlamos que se llama inactiva, modo activo, ¿vale? Va a dejar pasar corriente entre emisor y colector en función de la cantidad de corriente que nosotros apliquemos a la base, ¿vale? Sí deciros que los transistores nuevos que son de silicio, una vez que tienen una tensión entre base y emisor, estoy en esta curva, de 0,7 voltios, ya se activan, ¿vale? Ya empiezan a conducir. Los que son un poquito más viejos, que eran de germanio, empezaban a conducir mucho antes porque tenían una tensión de 0,2 voltios, ¿vale? Y bueno, estas son las curvas de saturación entre colector y emisor, ¿vale? Cuando la curva la tenemos plana, es decir, que no hay tensión, o sea, no hay circulación de corriente, estaríamos en corte. Cuando tenemos distintas curvas sería el modo activo y cuando llegamos al máximo sería la saturación, ¿vale? Vamos a verlo con una simulación. Bien, mirad, esto sería el transistor, lo tenemos aquí, he puesto aquí una bombilla con su fuente de alimentación de 9 voltios y la alimentación del transistor la voy a hacer con 1 voltio, una pequeña alimentación. Esto es una resistencia variable que yo voy a ir cambiando, ¿vale? Veis que cuando tengo 2 kilo-ohmios la bombilla ni se enciende porque tengo una corriente aquí súper chica de 153 microamperios y 6,93 milivoltios, no es suficiente. Conforme voy bajando la resistencia, ya sabéis que por ley de Ohm voy aumentando la intensidad, lo dejo ahí por ejemplo en 500 ohmios, ya tengo unos 726 milivoltios, o sea 0,7 voltios aproximadamente, y ya vemos que deja pasar la intensidad entre, digamos, por la patilla base. ¿Vale? Al existir esa diferencia potencial entre base y emisor, 0,7 voltios, la bombilla funciona. Lo que quiero que veáis, y con eso terminamos, tengo una corriente de base de 548 microamperios, muy pequeña. Sin embargo, el circuito en la bombilla se está alimentando con 54,8 miliamperios. Por lo tanto, estoy controlando una corriente más grande, no excesivamente grande, pero sí más grande, con una muy pequeñita, sencillamente manipulando este potenciómetro, ¿vale? Veis que puedo llegar hasta, tengo ya casi 90 miliamperios. ¿Vale? Pues espero que os haya ayudado. Me voy a ir, voy a minimizar esto, enseñamos la webcam, la mostramos y bueno, ya nos vamos a despedir, ¿vale? Espero que os haya gustado, como siempre, darle a me gusta, suscríbete al canal, activa la campana de notificación para que no te pierdas los próximos vídeos y nada más, nos vemos en otra. Chao.